Vale, bueno, pues parece que ya estamos todos. Gracias a todos por venir una vez más. Y bueno, hoy tenemos a Jordi con nosotros. Nos va a dar una charla de Lightning Network para, bueno, ya veremos si es para todos los niveles, como dice él. Sí, yo espero que sí. Pero espero que sí. Cualquier movida que tengáis de proyectos, de todo lo que sea relacionado con Lightning, no dudéis en hoy aprovechar porque tenemos a máquinas aquí que nos puede ayudar en todo. Así que bueno, dale Jordi, gracias por la... Perfecto, pues muchas gracias. Yo soy Jordi Montes, trabajo desarrollando la Lightning Network, una de las implementaciones que es el MD de Lightning Labs. Hoy no estoy representando Lightning Labs, o sea, soy simplemente Jordi aquí, que sabe algo de la Lightning y viene a compartirlo. Mi objetivo principal, para que vosotros aprovechéis a lo máximo también, será un briefing muy general. Las diapositivas están en inglés, todo lo diré en castellano. Y todas las preguntas, si alguien tiene que interrumpir, pues puede. Y luego también lo que sí que me gustaría es que todo el mundo saliera de aquí entendiendo qué es esto de la Lightning Network. Si no se entiende completamente, al menos que si alguien te cuenta algo y suena que no es, puedes decir, yo creo que esto no es, porque cuando fui y escuché a Jordi, o sea, seguro que esto no es. Entonces, vamos a ver esto de la Lightning Network. Lo primero de todo, para entender la Lightning Network hay que entender qué es Bitcoin, solo un poquito. Entonces, yo voy a explicar cómo se monta la Lightning Network para que incluso la gente que no es técnica pueda entenderlo, pero, o sea, sin ir al detalle, pero sí que es importante saber que esto va por encima de criptografía de clave pública, que básicamente tenemos claves, nosotros podemos encriptar cosas y solo podemos desencriptarlas con la otra parte, o sea, las claves van normalmente atadas. Yo tengo una que nunca revelo, tengo una que sí que revelo. Si alguien utiliza mi pública para convertir unos datos, esos datos están encriptados, solo podré desencriptarlo con mi clave privada. Y si lo hacemos al revés y yo hago esa misma operación con mi clave privada, ellos pueden utilizar la pública y eso sirve como una firma, porque pueden decodificarlo y pueden decir, vale, sí, solo la persona que tiene la otra parte es la que podría haber creado estos datos. Entonces, es importante también entender el concepto de multifirma, donde básicamente las firmas pues, necesitan más de una clave. O sea, podemos tener varias claves y decir, vale, este mensaje para que sea firmado tiene que ser válido por dos claves públicas, por dos claves privadas que están asociadas a estas dos claves públicas. Entonces, si yo solo controlo una de las privadas, la gente no podrá, o sea, yo no podré firmar mensajes por los dos, necesitan las dos firmas. Entonces, el concepto de transacciones en Bitcoin, las transacciones tienen inputs y outputs. Para gastar los outputs hay una cosa que se llama Bitcoin Script, que veremos muy simplemente. Y luego el concepto de firmas, ¿no? Que con la clave privada podemos firmar cosas y mientras la gente sepa nuestra pública pueden corroborar que, vale, sí, esto fue firmado. Estas transacciones en Bitcoin básicamente se agrupan en bloques, y entonces está el concepto de la time chain, que básicamente son bloques que están agrupados y tú puedes linkar uno con otro y puedes verificar que sí, vale, sí, este cumple las normas, ¿no? Es un protocolo donde básicamente es una de las cosas mejores de Bitcoin. Yo me leo el paper, yo entiendo el paper y digo, vale, yo ahora, siguiendo estas reglas, soy capaz de coordinarme con gente de todo el mundo. Sin decir, bueno, no, pero es que ahora hemos cambiado no sé qué. No me expliques historias. Yo sigo estas reglas y tú, como también las sigues, pues los dos tenemos la misma visión del mundo en cuanto a transacciones. Perfecto. Entonces, una cosa muy importante... Bueno, aquí he puesto pros y contras de Bitcoin. Esto es on-chain, ¿no? Lo más importante para mí es que es verificable, pero no solo a nivel de que yo pregunto a alguien, oye, ¿es esto cierto? Y me dicen sí, sino a nivel de yo cojo los datos, entonces sigo el protocolo y digo, vale, sí, esto es cierto. Si me preguntan por qué, digo, bueno, porque este es el protocolo que yo sigo, estos son los datos, y siguiendo el protocolo, estos datos son ciertos. Si yo siguiendo el protocolo veo que esos datos no son ciertos, me da igual que me expliquen historias de, oh, no, pero es que esto en verdad ahora nos hemos puesto de acuerdo. Digo, bueno, os habéis puesto de acuerdo vosotros, pero no estáis coordinados conmigo. Es seguro, como está basado en la criptografía de clave pública, seguro tiene muchos grados, ¿no? Pero básicamente aquí, cuando hablo de seguro, lo que quiero decir es, por ejemplo, nadie es capaz de falsificar firmas. O no conocemos a nadie que sea capaz de falsificar firmas. Si alguien es capaz de falsificar firmas, tenemos problemas más allá de Bitcoin.
hay mucho armamento nuclear que espero que no utilice estas cosas. Luego es muy interesante esta parte que es peer-to-peer. Básicamente las transacciones las podemos hacer entre las dos personas que estamos interesadas y lo único importante es que las lanzamos a la red. No hay un servidor central, pero sí que es verdad que los otros le tienen que llegar a los otros. O sea, es peer-to-peer las transacciones, pero luego tenemos que anunciarlas al mundo. Y luego lo otro muy interesante es que es distribuido. O sea, esto básicamente es porque peer-to-peer las transacciones se hacen entre dos iguales, pero cuando se anuncian, no se anuncian, por ejemplo, a un único servidor, sino que además se anuncian en general y se hacen copias distribuidas de ello. Esto tiene sentido y podemos hablar después de por qué se hace este trade-off. Y este es el trade-off que todos los bitcoiners decimos, vale, este es el que nosotros queremos. Y hay gente que dice, bueno, pero es que tiene problemas. Ya, bueno, pero hasta que no me encuentren una solución que como mínimo cumpla esto y además solucione aquello, no. Yo, por ejemplo, no quiero el trade-off. Yo digo, no, vale, yo me coordinaré con otra gente siguiendo este protocolo que tiene estas limitaciones. Si alguien es capaz de traer cosas de allí aquí, yo lo voy a seguir. Si alguien trae algo de allí aquí, o uno de los cons, pero algo de aquí se pasa al otro lado, pues lo siento, no estoy interesado. En este caso, los cons es la escalabilidad y la velocidad. En cuanto a escalabilidad, es cuántas transacciones, por ejemplo, se pueden llegar a mover. Todo tiene soluciones, ¿no? Ahora veremos que la Lightning Network es una de las soluciones a este tipo de problemas, pero la realidad es que si todos queremos coordinarnos, los humanos, nosotros estamos aquí en la Tierra, ¿no? Pero la luz ya tarda un tiempo. Si yo quiero enviar datos a China, pues no es instantáneo. Entonces, hay un problema grande porque hemos dicho que está distribuido y los datos tienen que no solo estar distribuidos, sino que además estar acorde, ¿no? Porque siguiendo el protocolo tenemos que asegurar que todo el mundo que sigue el protocolo y le llegan los datos es capaz de terminar con la misma misión. Entonces, la velocidad, imaginaros que se hicieran millones de transacciones por segundo en Bitcoin, distribuidos. Si se hacen más rápido de lo que esa información puede viajar a la velocidad de la luz en la Tierra y se puede replicar, aquí tenemos un problemón, ¿no? Porque nunca estaremos de acuerdo, os diremos, hostia, cuando yo estoy cerca de la fuente que está creando estas transacciones, a mí me llegan primero, pero el que está lejos a lo mejor le llegan otros que son contradictorias. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? En Bitcoin entonces lo que se hace es el trade-off y se dice, vale, pues vamos a hacer bloques, los bloques, el target será cada 10 minutos y no van a ser infinitos. No va a caber ahí toda la información que quieras, porque si no eso no podemos enviarlo. Entonces, ay, mira que me lo han dicho esto, un segundo. Vale, entonces, con todo esto, si acabo de decir que los bloques son cada 10 minutos y que además no puede haber todas las transacciones del mundo, pues hay dos cosas. Una, imaginaros, esto tiene mucho éxito y salas como estas, pero llenas de 20 veces lo que tenemos aquí. Y todos decimos, vale, vamos a hacer transacciones. Pues hay un momento que decimos, pues no caben en el bloque. ¿Y quién tiene que quedarse fuera? No es importante porque lo más importante sería, hay gente que tiene que quedarse fuera, ya el primer problema. El segundo, imaginaros, todavía es pequeñito, estamos aquí, bueno, perfecto, todos caemos en un bloque. Hacemos una transacción y decimos, bueno, pues ahora hay que esperar. Esto es un problema. O sea, yo, por ejemplo, antes he comprado agua y ha sido con una cosa que en el momento en que yo he recibido el agua, ellos ya tenían el dinero. Entonces, ahora os voy a enseñar cómo usar Bitcoin en 2022. Si quieres, podemos cambiar la pantalla. Vale, este es una web que se llama Bitrefill. Yo no juego mucho videojuegos, pero compro muchos videojuegos. Entonces, sí, esto es un problema. La única cosa buena es... Bitcoin me ha ayudado mucho a decir, realmente no los necesito, pero hoy es solo para enseñarlo. Y además es Navidad. Bien. Perfecto, pues de hecho tendrás que hacerlo tú porque no va el ratón aquí. Si aquí ahora vamos hacia abajo, hacia abajo, la única cosa mala que tiene es que pone más grande este símbolo que este, pero bueno, es digamos que todavía muy early days, ¿no? Básicamente, sí, no sé cuál es, o sea, yo conozco este. No tiene supply cap. Entonces, si aquí vamos a add card, vamos a asegurar que no estoy gastando demasiados satoshis, pero... perfecto.
Perfecto, pues aquí básicamente nos dice cómo queremos pagar. Si utilizamos Bitcoin tendremos ese problema, ¿no? Pues me dirán, bueno, ahora la transacción está ahí fuera, pero a lo mejor tarda tiempo en aceptarse. A veces hacen un trade-off y dicen, bueno, aunque no esté aceptada, te doy el de esto, pero entonces tienes el problema que yo puedo gastarlo 2 veces. Pero entonces tenemos este de aquí, que es Lightning. Si clicamos aquí, básicamente se nos abre esta pantalla. Si bajamos para abajo... Vale, tenemos este QR, ¿vale? Entonces, yo desde mi móvil, ahora lo que voy a hacer... Ya que le compro el juego a Jordi. No os preocupéis, bueno, lo tengo ya aquí. Vale, perfecto, me dice, mira, vas a pagar 63.000 satoshis a Bitrefill, le doy a enviar, y si todo va bien... Puede que sea el internet. Perfecto. Vale, la orden está completada y ahora... ¡Bravísimo! Volvemos a la presentación. Más rápido que Visa. Sí, más rápido que Visa. Esto es importantísimo. Vamos para atrás. Ahora la presentación. La podemos hacer grande. Entonces, esto es como yo utilizo Bitcoin, o gran parte del poco Bitcoin que tengo, en 2022. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Bueno, las malas noticias es que yo ahora tengo menos Bitcoin que antes. Las buenas noticias para Bitrefill es que ahora tienen más Bitcoin que antes. A menos que lo hayan gastado mientras estoy hablando, que no sé lo que hacen. Una cosa interesante es que no ha habido ninguna transacción Bitcoin que se haya broadcasteado, que se haya hecho pública. O sea, yo no he tenido que firmar unas claves, entonces he ido a todo el mundo y le he dicho, oye, que sepáis que acabo de gastar 60.000 satoshis, ¿cómo duele decirlo? En un videojuego. No, simplemente pues se han hecho unas transacciones, pero no se han hecho públicas. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona esta magia. Bitrefill es una empresa que gana dinero cada año. O sea, lo interesante aquí es que lo que acabáis de ver es un modelo de negocio que a mí me acaban de dar un videojuego. O sea, que ellos tienen que estar seguros de que han recibido el dinero, si no, los desbancaría en un par de horas. Vale. Entonces, hay una cosa que se llama Bitcoin Script, ¿vale? Cuando vosotros enviáis a las direcciones de Bitcoin, que normalmente hay como una tira de números ahí, ¿no? Que pone BC1, etc. Lo que está pasando allí es que vosotros, más que enviar Bitcoin, lo que estáis diciendo es, mira, yo controlo estos outputs de una transacción anterior que está confirmada en un bloque. Y quiero que en el siguiente bloque incluya esta transacción donde aquellos outputs se convierten en inputs de esta transacción y yo firmo que los estoy gastando y además pongo que uno de los outputs es una transacción que técnicamente tendrá que firmar el destinatario de ese Bitcoin. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es a todo el mundo, oye, mira, yo tengo una firma y te demuestro que yo estoy en control de este Bitcoin y ahora el que está en control es esta otra parte que yo no sé quién es. Y cuando quiere gastarlo tendrá que decir, vale, tendrá que proporcionar las firmas para decir, ¿ves? Sí, yo soy la persona que era el propietario de ese Bitcoin. Entonces, todo esto lo ejecutan los Bitcoin Nodes, ¿no? Cuando hay una transacción hecha, pues básicamente es, no sé si lo habéis visto nunca, pero hay el witness y muchos de ellos tienen un pequeño programa. Las direcciones, sabéis que hay como de distintos tipos, supongo que lo habéis visto y si habéis estado desde hace mucho tiempo, habéis visto los cambios que hay cuando te metes un poco, ya empiezan con pay to script hash, pay to hash, pay to address, pues es todo esto. Entonces, lo interesante aquí es que cada vez que quieres gastarlo, lo que haces es, tú proporcionas una transacción que tú has montado, entonces para el input que tú estás escogiendo del que tú tenías control, tendrás que proporcionar una firma válida y aparte otros datos que irán en esta máquina virtual que se llama, bueno, que ejecuta Bitcoin Script. Entonces, esa máquina lo que hará es, vale, yo tengo estos datos y este es el programa que tenía atado este Bitcoin. Entonces, con estos datos y este programa, entonces empieza a ejecutar. Si acaba en true y no ha tenido ningún fallo, dice, vale, sí. Mi nodo dirá, esta transacción es válida y si está en un bloque válido, pues a partir de ahora yo dejaré que lo gastes en el siguiente. Si no, pues digo, lo siento, yo esto no... Otra vez, no me puedo coordinar con vosotros. Tú me puedes decir, no, pero este dinero es mío. Digo, es que mi nodo me dice que no, y entonces no... Lo siento, no te doy agua.
Bueno, hago así, pero digamos que no. Entonces, esto es muy pequeñito y no hace falta que se entienda más allá de, por ejemplo, este es un script para PubKey. Qué mal se ve esto. Y esto es los datos que tiene que proporcionar, que son la firma y la public key. Entonces, lo siento. Aquí básicamente lo que hay es el ejemplo de cómo se está ejecutando esto cuando alguien proporciona una witness válida para gastar este Bitcoin. Entonces, la parte interesante es que podemos hacer unos scripts que son un poco inteligentes. Más que inteligentes es que sí, podemos usar el script de una manera inteligente. Entonces, la idea, por ejemplo, es crear programas con una forma concreta que llamaremos HTLCs, que básicamente tendrán dos ramas y dirán, mira, esto se puede gastar antes del bloque no sé qué, o antes de no sé cuántos bloques. Si la parte interesada, una de las partes, proporciona unos datos, o pasado el número de bloques, si la otra parte proporciona una firma. ¿Vale? O sea, básicamente hay dos maneras de hacerlo. Una, si una de las partes proporciona unos datos específicos, o basado en bloques, si una de las partes, no la misma, simplemente firma. Entonces, estos se llaman HTLCs y son una parte muy importante en la Lightning Network, porque a partir de aquí nosotros podemos construir algo que se llama Payment Channels. Entonces, la idea es, si yo quiero pagarte, pero quiero asegurarme que antes tiene que pasar otra cosa, yo lo que puedo poner es un HTLC y decir, vale, yo enviaré dinero a esta dirección. Esta dirección, eso es una transacción, o sea, yo tengo que hacer una transacción de Bitcoin, pero en lugar de hacértela a una dirección que tú controlas, la voy a hacer a una dirección que codifica ese programa que hemos visto allí. Entonces, pasado n bloques, si tú no has retirado el dinero, podré retirarlo yo, o pasado menos de n bloques, o si yo no lo he retirado y tú tienes los datos que necesitas, podrás retirarlo. Entonces, la idea de Payment Channel es, yo mando dinero a una dirección que controlamos los dos. ¿Vale? Que controlamos los dos quiere decir que para gastar se necesita mi firma y la tuya. ¿Vale? Nosotros simplemente depositamos dinero allí. Entonces, si yo hago eso y luego te digo, oye, quiero recuperarlo, para mí la parte es fácil, ¿no? Yo firmo y digo, bueno, y ahora necesito tu firma para que yo pueda recuperar el dinero. Si tú me dices que no, pues ya no hay más, ese Bitcoin se pierde. Tú no podrás utilizarlo para tus fines, pero lo que seguro es que si yo soy el que lo ha puesto, me ha jodido. Entonces, la idea de los canales de pagos es decir, yo primero te digo, oye, yo voy a enviar Bitcoin a una transacción, a una dirección que los dos controlaremos. Y para moverse ese Bitcoin necesitaremos la firma de los dos. Por ejemplo, voy a mandar 0,5 Bitcoins. Y tú me dices, bueno, muy bien, Jordi, haz eso. Diré, pero no quiero mandarlo directamente porque si tú dejas de cooperar conmigo, pues me quedo sin dinero. Para yo hacer eso, lo primero que te voy a pedir es que tú me firmes una transacción que gasta de esa transacción donde yo voy a enviar el dinero, donde yo recupero mis 0,5 Bitcoins. Tú al principio no pierdes nada, ¿no? Porque básicamente lo que estamos diciendo es, oye, yo voy a enviar 0,5 Bitcoins en un sitio y luego voy a recuperar 0,5 Bitcoins. Pues vale, si la gente me quiere mandar estas cosas, simplemente pagarán fees y yo les voy firmando transacciones. La parte interesante es que lo que podemos hacer es, si tú y yo controlamos ese balance, cada vez que hagamos una transacción, en lugar de ir a la red P2P de Bitcoin y decir, bueno, estamos gastando de aquí, ¿por qué no simplemente mantenemos balances? Y decimos, mira, de estos 0,5 Bitcoin, ¿por qué no me das la mitad? Pues en lugar de hacer una transacción, digo, vale, te voy a firmar que de estos 0,25, 0,25 vuelven para mí y 0,25 van para ti. Entonces, eso yo te lo firmo y tú cuando quieras puedes gastarlo. Si en lugar de tan pronto te lo firmo, tú lo gastas y tú lo utilizas, simplemente lo guardamos,
lo que podemos hacer es, la siguiente vez que tú me tienes que pagar a mí, o yo tengo que pagar a ti, simplemente volvemos a cambiar el balance. Entonces, lo interesante es que con una transacción de Bitcoin, donde yo, no sé cómo se llama ahora, locked, cuando tú encierras, sí, bloqueas, gracias, bloqueas Bitcoin en un canal que es de los dos, y una transacción que es, vale, este dinero ahora se reparte entre las dos partes, entre medio podemos ir cambiando el estado tantas veces como queramos. Entonces, con solo 2 transacciones, en verdad nosotros hemos sido capaces de simular millones, si queremos. O sea, cada vez que vamos a pagar, pues simplemente nos firmamos una transacción que no le decimos al resto del mundo. Si yo dejo de cooperar, no pasa nada, porque tú ya tienes la transacción firmada y puedes decirlo. Y en el momento en que yo ya no quiero tener una relación financiera contigo, por ejemplo, yo ya, no sé, ya no somos amigos, y ya te digo, bueno, pues vamos a, o necesito ese Bitcoin para otra cosa, digo, vale, vamos a cerrar este canal, vamos simplemente a repartir los fondos con el último balance, nos firmamos esa transacción y gastamos. Entonces, una cosa interesante es que para estas transacciones podemos simular que vamos haciendo los cambios de balances utilizando los contratos que os he enseñado antes, ese tipo de script, ¿no? Que se llaman SDLCs. Entonces, esto es interesante si yo tengo una relación financiera contigo, pero yo normalmente, contra más desarrollada está la economía, más interactúo con mucha gente que no tengo una relación estable, ¿no? O sea, yo pues, voy al carnicero y muchas veces viajo y le doy dinero a gente que no tenemos una relación. Entonces, la Lightning Network nació diciendo, vale, si tenemos canales de pago, ¿por qué no hacemos, en lugar de tener canales de pagos con todo el mundo al que quieres enviar dinero, si tú estás conectado con alguien que tiene un canal de pago con alguien al que tú quieres enviarle dinero, pues simplemente tú haces alguna actualización de balance con esa persona y que esa persona haga una actualización de balance con la siguiente. Tantos saltos como sean necesarios. Entonces, así nació la idea de la Lightning Network. Básicamente, si Alice y un nombre con Q, que no sé cuál puede ser. Sí, o sea. Cuenten. Sí, nunca he llegado a tanto. Alice y Bob, ya está. Claro, o sea, a lo mejor Charlie era uno de los próximos, o Diana, o él. Bueno, entonces, si por ejemplo, esto de aquí serían básicamente Bitcoin que está bloqueado en este tipo de canales. Esta gente, cada vez que quiere hacer una transacción, cada vez que quiere enviarse Bitcoin, en lugar de hacer una transacción de Bitcoin, lo que puede hacer es cambiar los balances de estos canales. Y cuando sea que quieran ya romper su relación, pues cogerán y dan, vale, el último balance. Del Bitcoin que había aquí, 0,3 para ti, 0,7 por mí. Y Alice, si quiere enviar dinero a cuenta, ¿no hemos dicho que se llamaba? Pues en lugar de abrir un canal o directamente enviarle Bitcoin, lo que le puede decir es, oye Charlie, yo te voy a dar un Bitcoin que le tienes que pasar al siguiente, que le tiene que pasar al siguiente, que le tiene que pasar al siguiente, que le tiene que pasar al siguiente. Entonces, una cosa que veremos es que muy rápidamente la gente piensa, bueno, si tú me vas a dar un Bitcoin para que yo dé un Bitcoin, tengo cosas mejores que hacer que estar aquí simplemente transaccionando, ¿no? Entonces, la red se monta diciendo, vale, hacemos una cosa, yo le voy a pagar un Bitcoin a esta persona, pues lo que voy a hacer es, yo le voy a dar a esta persona 1,1 Bitcoin, y le voy a decir que pase 1,09 Bitcoin, y a este le voy a decir que pase 0,08 Bitcoin, entonces cada uno va ganando más Bitcoin. Aquí se ganan 1,1 y aquí solo tiene que enviar 1,09, entonces ya tiene como un incentivo para que esto funcione. Y estamos todos contentos, porque yo lo que quería era enviar dinero aquí, puedo hacerlo, y si estoy usando esta es porque creo que es la mejor opción, mejor que utilizar un chain, etc. Entonces, esa idea está ahora mismo implementada, como habéis visto, ¿no? O sea, esto de Bitrefill está utilizando la Lightning Network hoy. Es un estándar y tiene múltiples implementaciones. Yo trabajo en esta, en LND, pero hay, por ejemplo, también C-Lightning, luego Eclair, en LDK, que es es como una librería. Pero básicamente esto es un protocolo que está abierto. O sea, estas son las que hay. Si alguien al salir de aquí quiere implementar otra, bienvenido sea, y si tienen dudas, pues lo que podamos ayudar, adelante.
para mucha gente, todo lo que acabo de explicar, dicen, a ver, yo lo que quiero es enviar Bitcoin, o sea, no, o recibir Bitcoin, no me cuentes historias. Pues ya empieza a haber soluciones que están empaquetadas, que son wallets. Entonces, lo único que es importante entender es qué es lo que está pasando, ¿no? Esos wallets, entre ellos, se están comunicando con este protocolo. Hay muchos de ellos que son custodial, entonces cuando algo es custodial, tú lo que le estás diciendo a alguien es, oye, tú tienes una deuda conmigo, por favor, envíale dinero a esta otra persona. Lo interesante de la Lightning Network es que como es un protocolo, tú puedes ser uno de los agentes que participa en ese protocolo. Eso es algo que no pasa, por ejemplo, con Bizum. Bizum, los bancos, pues esos son protocolos que tendrán implementados entre ellos. Y son capaces de hacer el clearance de balances y lo harán cada noche. Entonces, yo imagínate que utilizo Bizum entre, yo que sé, la Caixa y el Santander. Y digo, bueno, pues ya me he cansado del Bizum de la Caixa, ya no quiero ser más de la Caixa, de hecho no quiero ser de ninguno, y voy a crear mi propio banco y voy a utilizar Bizum. Pues el Santander me va a decir, no, lo siento, tú este protocolo, o sea, a mí no me puedes enviar dinero a través de Bizum. Yo, ¿cómo que no? Dime lo que hace la Caixa y lo hago yo. Entonces lo que te dicen es, lo primero, licencias. Luego, no sé cuántos consultores durante 6 meses, y entonces, ¿sabes? En test, no sé cuánto. Entonces todo esto, la gente de Bitcoin dice, vale, no te preocupes, nosotros montaremos un protocolo, quien quiera que se una, y bueno, parece que de momento va funcionando. A día de hoy hay 5.000 Bitcoins en esa red, o sea, si tú sumas esos canales hay 5.000 Bitcoins, o 5.100, esto es de hoy, ¿eh? Las slides las hice hace muchos días, pero justamente esta la he hecho ahora 1 hora y media. Entonces, una cosa que es interesante es, estos son los canales públicos, o sea, canales que en esa red se han anunciado, pero hay muchos que también son privados, entonces no sabemos exactamente cuánto Bitcoin hay en la Lightning Network, solo puedo deciros la capacidad pública, ¿no? Eso es muy parecido a Internet. Si digo, vale, pero Internet, ¿cuántos ordenadores hay en el mundo conectados? Pues no lo puedo saber, porque cuántas redes privadas hay, ¿sabes? Yo que sé, cuando vas ahí en el Pentágono, pues ahí no sé ni cuántas máquinas tienen, ni cómo están conectadas, pero algo hay. Pues esto es lo mismo, ¿no? Nodos ahora mismo hay cerca de 15.000 y canales 73.000. Este es el protocolo. El protocolo está bastante bien especificado porque una cosa que tenéis que ver es que se ve muy mal, ¿no? Pero lo importante son los colores y que está todo en layers. O sea, todo lo que sea en niveles es perfecto porque entonces yo puedo razonar sobre ello, puedo pensar sobre ello, puedo mover cajas y poner otras cosas, los de abajo no se ven afectados, ni los de arriba tampoco. Entonces es muy modular y está muy bien. Básicamente hay un nivel que es ya digamos de red, ¿no? De cómo se comunican los nodos entre ellos. Luego, además del nivel de red, cuando yo estoy recibiendo mensajes, cómo se codifican estos mensajes, porque tenéis que pensar que de las implementaciones que he dicho, eso es gente que no se hablan entre ellos ni tienen a lo mejor los mismos objetivos. Entonces lo único que hacemos es, hay reuniones que son abiertas, o sea, cualquiera puede ir ahí y puede ir implementando cosas y las otras implementaciones dicen, esto se ve interesante, vamos a implementarlo, y normalmente cuando 2 de 3 implementaciones que son conocidas lo hace, pues se considera que ya está dentro del estándar. Eso es muy tramposo, porque al fin y al cabo, si yo empiezo hoy haciendo una Lightning Implementation, ¿por qué mis ideas no son válidas? O sea, si lo hacemos tú y yo, ¿por qué no se considera dentro del estándar, ¿no? Si el estándar es abierto y no pertenece a nadie, ¿cómo puede ser que solo las partes más grandes? Entonces, la realidad es que a ti hay gente que dirá, pero es que tu nodo no es estándar, y tú dices, vale. Vosotros podéis convertiros en la persona, ¿eh? O sea, no es nada malo. Si vosotros sois las personas que le decís a otras personas, pero es que tú no es estándar, pues, vale. No pasa nada, ¿no? Si puedo recibir satoshis de ti, los voy a aceptar. Entonces, está todo el tema de abrir y cerrar los canales. Luego hay otro tema que es el de cómo actualizar esos canales. Y luego la parte interesante que ya es de cómo, vale, una vez ya tenemos esos canales, cómo podemos enviar y recibir Bitcoin a través de ellos de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo los nodos que hay, los canales que hay? Vale. Lo normal es decir, pues hay una web
que tú entras allí a mempool.space, por ejemplo, y hay una pestaña que lo pone. Ya, bueno, ellos tienen su visión de la red, pero ¿cómo lo saben ellos? Esto es muy importante, ¿eh? Porque hay que entender que todo esto es abierto y cualquier cosa que esté haciendo un externo lo puedes hacer tú. O sea, ¿qué es lo que no pasaba con Bizum, no? Yo en Bizum digo, ¿cómo lo sé si lo he recibido? Le tengo que preguntar a la caja. Digo, no, quiero hacerlo yo. Me dice, no tienes que preguntar a mí porque soy yo el que está conectado. Aquí no pasa. Entonces, cómo funciona es, los nodos mandan announcements en esa network, ¿no? De distinta información. Una es acerca de los nodos en sí mismos, o sea, digo, mira, yo soy un nuevo nodo, esta es mi dirección donde puedes conectarte conmigo, estas son las funcionalidades que yo soporto, y luego también tienen otros que es, oye, este nodo y este nodo acaba de abrir un canal, oye, este nodo y este nodo, el canal tiene estas restricciones, y como se puede ir cambiando, pues simplemente eso se coge, se distribuye la red, se pasan unos a otros, y básicamente, otra vez, no hay un servidor que me dice cuáles son las fees de este canal, sino lo que hay es en la red, cuando yo cambio mis fees, pues yo le digo a mis compañeros, oye, mira, he cambiado mis fees, y mis compañeros le tienen que decir a los otros compañeros, oye, que Jordi ha cambiado sus fees. ¿Cómo funciona más o menos lo que hemos visto antes? Este es el normal flow. Estamos todavía en o sea, es muy pronto. Entonces, todas las cosas que digo son muy fáciles de decir, hey, pues si cambio esto, también puedo soportar esta otra cosa. Sí, muchas veces lo único que pasa es que todavía no está implementado, o hay cosas que incluso ya están implementadas y no tienen todos los nodos. Pero la idea principal es, Bob lo que hace es crear una invoice. Una invoice lo que tiene es una mount, el node ID de Bob, un hash de unos datos que Bob hashea, o sea, perdona, no sé si sabéis lo que es hash, pero básicamente hay unas imaginaros una máquina donde yo le pongo datos y salen los datos indistinguibles. Si yo cambio un poco de aquí, los datos que salen son totalmente distintos. Entonces, es muy fácil coger datos que yo sé, por ejemplo el Quijote, y lo meto en la máquina y me salen datos que son ininteligibles. Lo que es muy difícil es, si yo te doy los datos ininteligibles, que tú me puedas decir, esto es la salida del Quijote. Entonces, esto va muy bien porque para lo que sirve es, yo te digo, oye, yo tengo un libro hoy en día, o imaginaros, yo tengo que regalarte un libro, o le tenemos que regalar un libro a otra persona, ¿no? Y entonces me dices, Jordi, ¿lo has comprado ya? Y yo te digo, sí. Y me dices, ¿me lo enseñas? Digo, no puedo. Pues normalmente te voy a estar mintiendo, ¿no? O sea, no he comprado el libro, pero me tiene que llegar, entonces lo que hago es mentirte para decir, no, es que no lo tengo aquí, pero, ¿sabes? Es que era muy pesado, no lo puedo traer, pero te prometo que estará para el cumpleaños. Entonces, en software se hace una cosa que es parecida a esta metáfora, ¿no? Que se dice, vale, pues hacemos una cosa, no traigas el libro, hashéalo y enséñame el hash. Entonces, yo guardaré ese hash. Si pasado un tiempo, cuando tú traes el libro, yo lo meto en la máquina y te sale el mismo resultado, diré, vale, si tenía ese hash es porque tenía el libro ya. Si no eres capaz de darme un hash, te diré, mira, me estás contando historias. O sea, a lo mejor es verdad que tienes el libro, pero no hay nada que lo pruebe, más que me fíe, ¿no? Entonces, las invoices, como funcionan es, yo primero creo datos, los hasheo y el hash lo pongo en la invoice. Y ahora veremos para qué sirve eso. Entonces, básicamente los tres campos necesarios son el node ID para que Alice sepa que le tiene que pagar, la cantidad para saber cuánta cantidad tiene que pagar y el hash de unos datos que Bob se ha inventado. Entonces, Alice tiene que recibir esa invoice de alguna manera. Esa manera puede ser cualquiera, o sea, a lo mejor es un QR que he visto antes que están impresos. Bueno, para ser más específicos es el software de Alice, ¿no? A lo mejor es HTTP, como ha pasado antes, ¿no? En Bitrefill, como nos han enviado una invoice que era ese QR. Pues básicamente nos enseñan un QR ahí y ese ordenador lo ha recibido pues, por internet con HTTPS. Entonces, una vez ya tenemos esta invoice, lo que Alice hace es la decodifica. Y cuando lo ha decodificado dice, vale, yo ya sé a quién tengo que pagarle, o sea, de toda esa red de nodos, en su software, lo tiene guardado y dice, vale, ya sé que tengo que pagarle a Bob y es este nodo. Como también tiene todos los canales, lo que hace es un camino desde ella hasta Bob. Si están conectados directamente, pues solamente utilizará uno de sus canales, si no, pues tendrá que hacer ese caminito como hemos visto antes con Alice y la persona X.
Una vez tiene esta ruta, lo que hace es crear un onion message, que básicamente es un mensaje que le tendrá que dar a la primera persona, era Charlie en aquel ejemplo. Entonces Charlie no será capaz de saber quién es el receptor de ese pago. Simplemente lo que él hará es recibirá un mensaje, mirará el principio del mensaje, que será lo único que podrá decodificar, y en ese mensaje pondrá: oye Charlie, le tienes que pasar a Dayan tanto Bitcoin, y el resto de este mensaje. Eso pasará a Dayan y Dayan verá lo mismo: oye Dayan, le tienes que pasar a, yo sé, Dave ahora tanto Bitcoin, hasta que al final llegue al destinatario. Bob al final recibirá este mensaje. Claro, no solo es pasar el mensaje, ¿no? Esto que tiene que ir decodificando cada uno y pasárselo al siguiente, sino que además queremos enviar Bitcoin. Entonces es complicado, porque los datos, en Bitcoin lo difícil de los datos es que una vez están en el mundo abierto, pues ya no sabes si se pueden copiar, se pueden reenviar, no tienen esa idea de unidad, ¿no? Pero entonces, cada vez lo que decimos es: oye Charlie, ábrele un HTLC en tu canal de pagos donde cambiéis los balances y además pásale estos datos. Entonces, ese HTLC, recordemos que tenía dos ramas para gastarse. Una era si una de las partes firma y además tiene unos datos, o el otro si han pasado NBloques y firma. Entonces, a partir de aquí, con esto ya podemos hacer forward de pagos, porque básicamente a mí viene Alice y me dice: oye Jordi, pásale a Charlie dinero. Lo primero es que yo digo: no, yo no le paso a Charlie dinero. Entonces Alice me dice: vale, vamos a hacer una cosa. En nuestro canal de pago yo voy a abrir un HTLC, o sea, te voy a firmar una transacción que tiene el HTLC, donde pone que si el siguiente te da la pre-image, que son los datos que se han hasheado, o sea, los datos que en teoría solo Bob sabe, tú recibirás 1,1 bitcoins y tienes que dar un bitcoin al siguiente. Entonces yo diría: bueno, ahora ya estoy más interesado, porque lo que sé es que si yo hago forward de ese pago y al final consigo la pre-image, yo gano 1,1 bitcoin cuando solo estoy enviando uno. Entonces, esto lo vamos repitiendo uno tras otro en esa red, y hasta que llega el último, que ya dice: vale, yo no tengo que preguntarle a nadie porque yo soy el destinatario de este pago. Entonces, lo que ha hecho el hop anterior ha sido abrirme en nuestro canal de pago, decir: si tú sabes estos datos, yo te voy a dar un bitcoin. Entonces, Bob sabe los datos porque justamente es él el que había creado el hash y no ha tirado esos datos. Entonces, Bob los revela al siguiente y va en cascada. Pues cada uno dice: vale, ahora ya tengo los datos que dan el hash, dame ese bitcoin. Dame ese bitcoin, y entonces vamos actualizando todos los canales. Va hacia atrás y al final pues tenemos lo que queríamos, que es que Alice tiene X sats menos, Bob tiene X sats más, y esta cantidad puede no coincidir porque algunos de los hops intermedios pues han pedido también fees. Entonces, esto está fatal, ¿no? O sea, esto tiene que ser como X sub 1 y X sub 2, donde X sub 1 lo que es seguro es que tendrá que ser por lo mínimo tan grande como esta, pero puede ser más. Vale, ahora vamos a ir a algunas de las cosas que están implementadas desde hace un tiempo o cosas que están por venir. Lo más importante es que ahora ya sabéis que hay una cosa que se llaman HTLCs, que hay una cosa que se llaman canales, que sirven para cambiar balances. Entonces, no hay que ni estresarse ni decir: bueno, pero es que esto se ve muy avanzado. Lo único que hay que entender es que esto funciona de esta manera, aunque no sepáis exactamente cómo, y que si queréis usarlo, pues es tan fácil como te sale un QR en la pantalla, hago así y me dan el videojuego. O sea, para mí lo importante es que os llevéis eso, ¿no? O sea, que sepáis que se puede usar muy fácilmente y que además, si os interesa cómo está hecho, está abierto. Entonces, cosas, porque luego no sé cuál es el nivel, de las que podemos hablar. Hay una cosa que se llama Zero Comp Channels, que es, vale, normalmente esos canales de pago son transacciones de Bitcoin, por lo tanto, tenemos el problema de, para yo tener un canal contigo tengo que hacer una transacción Bitcoin. Entonces, cuando ya está hecha, vale, sí, cambiamos los balances, pero ¿qué pasa si todavía no está hecha? Entonces, hay una cosa que se llama Zero Comp Bitcoin, que es, lo normal es, pues tú te esperas, y hasta que no esté confirmada esa transacción, pues no podemos interactuar con la redlining.
Pero hay casos, por ejemplo, si yo soy un proveedor donde te digo, vale, tú te descargas la app y yo te abro un canal a ti directamente y quiero que sea funcional desde el minuto 1. Porque si te descargas la app normalmente es para usarla. Que es una cosa que si habéis intentado hacer orange peeling de mucha gente, es una movida porque estáis ahí con cervezas y dices, bueno, son 12 palabras o 24 y tienes que apuntarlas y esto no lo pierdas. Y dices, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Y ahora te tienes que esperar, no, espera, no te vayas todavía, cada no te ha llegado. Entonces, los ZeroConf Channels, la idea es esta, ¿no? Hay algo detrás de aquí porque el canal todavía no está confirmado, pero ya se puede usar dentro de la Lightning Network. Hay otro todavía que es con más trust que los ZeroConf, que son los Hosted Channels, donde yo básicamente ni siquiera creo un canal on-chain y lo que te digo es, yo te guardo balance. A mí me va a llegar dinero y me va a decir que te lo tengo que pasar a ti, pues contamos que te lo he pasado. Ni siquiera tenemos que tener el balance. Otra vez, esto tiene mucho sentido para... las relaciones no son uniformes, o sea, yo no tengo la misma relación con todo el mundo. Entonces, no es lo mismo cuando yo le debo dinero a mi hermana, por ejemplo, que a un amigo, que a un desconocido. Entonces, todos estos rangos normalmente es para hacer los mismos tipos de relaciones o para modelar el mismo tipo de interacciones que tienen las personas y empresas entre ellas, ¿no? Luego, hay una cosa que se llama KSend and AMP, pueden verse juntas, que son la idea de... Bueno, ¿y qué pasa si no tienes una invoice? Yo cuando quiero darle dinero a alguien, mi abuela era una experta en esto, por ejemplo, ella cogía dinero y me lo metía allí en... ¿Sabes? Yo iba a verla y cuando salía hacía así en la chaqueta y tenía, no sé, 10 euros. Y decía, ¿y esto? ¿Cómo puede ser? Si yo no he creado ninguna invoice que mi abuela me haya enviado dinero. Entonces, para replicar esto, la idea que hay en la Lightning Network es, oye, cuando tú recibas el mensaje, ¿qué es la parte clave que necesitas para decir, vale, sí, yo he recibido el dinero? Es básicamente que el nodo anterior te ha abierto un HTLC y que tú tienes que como revelar unos datos, ¿no? Porque es con el hash que te lo ha hecho. Entonces, básicamente lo que hago es, yo que soy el emisor, yo que soy la persona que paga, en el último mensaje te digo, mira, el hash que he usado, los datos que he usado para crear este hash son estos. Entonces, a ti cuando te llega el sobre, tú miras y dices, uy, esta invoice no la he creado yo. Pero me han abierto un HTLC donde me dicen que si soy capaz de darle unos datos que hasheados dan ese hash, me van a dar dinero. Pues yo miro ahí y digo, hostia, qué bien, los datos están aquí. Pues lo hago para que... AMP es más o menos la misma idea, pero multipath. ¿Por qué solo tenemos que, si tú me des 100 euros, ¿por qué usar un camino de 100 euros cada vez cuando podemos usar, recordad que esto es software, pues a lo mejor 300 caminos solo de 100 euros entre 300, que ahora no sé cuántos. Luego, hay una cosa que se llama Vault 12. Los vaults son las... en la especificación, que luego podemos ver en GitHub donde está. Básicamente, los nodos vamos siguiendo lo que está especificado, que son el estándar. Entonces, Vault 12 codifica. ¿Os acordáis eso que os he dicho que está también en Layers? Pues Vault 12 es un Vault que toca, hace cosas muy interesantes, pero toca como 3 o 4 niveles de ahí. Pregunta, ¿Qué es un Vault? Los Vaults son las entradas de la especificación de la Lightning Network. O sea, básicamente, si yo digo, vale, quiero especificar algo, no va con carta. No es que yo coja una carta y diga, y ahora se la envío a esta gente, sino que básicamente lo que hay es, vale, pues escríbelo en forma de vault, que es la especificación. Si alguien no ha hecho software antes y sabe de especificaciones, las ISO y todo esto serían el equivalente, ¿no? Si alguien está en ingeniería industrial o química o cosas así. Entonces tiene la idea de que las invoices son recurrentes, por ejemplo, o sea, o algo parecido. Tú tienes un QR que puedes reutilizar muchas veces. Luego que el fetching, que antes he dicho, pues es por HTTPS o directamente es un QR, pues que se hace por dentro de la Lightning Network en sí mismo. O sea, son los nodos los que se envían la invoice para saber a qué pagar. Y otra cosa muy interesante son trampoline nodes. He dicho que Alice, si quiere pagar a Bob, tenía que tener todo el grafo y saber un camino. Pues muchas cosas de estas a lo mejor las puedo delegar y decir, oye, mira, yo no sé el camino, yo sé solo de yo hasta un trampoline node y de a la persona que quiero pagar hasta otro trampoline node. Y entre medio, que se apañen entre ellos. Que básicamente, si alguien sabe, por ejemplo, de internet, pues normalmente va así, ¿no? O sea, yo no tengo... mi ordenador cuando envía un mensaje no sabe internet, sino simplemente dice, vale,
Si quiero ir hacia China, bueno, hacia China es un mal ejemplo, ¿no? Pero si quiero ir a Suiza, sí, tengo que seguir este camino, tengo que enviarlo en esta dirección. O básicamente cuando envío una carta, yo simplemente sé que tengo que ir a correos de mi casa y ya a partir de aquí le llega a la persona. Entonces, para usar la Lightning Network, para recibir pagos, ¿qué es lo que necesitas? Pues simplemente ser capaz de crear invoices y decodificarlas, algunas de ellas con los custom records, que es para recibir keysends, etc. Que te vienen en los onion messages que te han enviado. Tu nodo tiene que estar online, porque básicamente se está conectando a alguien y está diciendo, oye, yo te voy a dar tanto Bitcoin, te lo voy a codificar en este contrato, pero tú tienes que darme estos datos. Entonces esto, tu nodo tiene que estar online, que es una cosa que no pasa cuando envío cosas on-chain, ¿no? Cuando envío cosas on-chain, yo básicamente lo que digo es, yo tengo control de este Bitcoin, a partir de ahora, cualquiera que pueda hacer un programa que verifica un script, que ejecuta este programa y acaba en true, es el valid owner, es el propietario de este Bitcoin. Ni siquiera tengo que hablar con la otra persona. Aquí sí, la otra persona tiene que estar online. Y lo que es importante es que necesitamos una cosa que se llama inbound liquidity. O sea, tú básicamente lo que necesitas es liquidez entrante. Porque alguien te tiene que decir, vale, yo estoy cambiando los balances, yo ahora que te debía 5 euros, pues ya no te debo nada. O sea, básicamente te lo estoy enviando para allá. Bueno, perdonad, esto de que te debía no es verdad. Lo que tiene que pasar es que tiene que haber un canal donde el balance está de mi lado y yo lo que digo es, vale, voy a cambiar este balance y te lo estoy dando a ti porque no pasa nada. Otra persona me está dando a mí esa cantidad. Y si lo que queremos es enviar, pues lo mismo. Lo único que necesitamos es poder decodificar invoices, crear rutas y necesitamos outbound liquidity. O sea, necesitamos tener un nodo con el que nosotros estamos conectados, el cual nos va a aceptar, oye, yo te voy a dar 5 bits. Que para eso tiene que ser un canal. Esto es muy fácil. O sea, esta parte de aquí, usar la Lightning Network, o sea, todo esto, hay programas ya descargados, que se llaman apps, o incluso webs, donde ya lo hacen por ti, ¿no? Entonces, usar esto es muy fácil. Ahora, ¿qué lo hace un poco más complicado? Muchas veces la gente no quiere simplemente pagar y recibir, sino lo que quieren es tener lo que se llama un routing node, que básicamente lo que dice es, pues yo quiero ser un nodo que está bien conectado en esa red, y cuando alguien quiere enviar pagos, los puede enviar a través de mí. Esto es un poco más complicado, porque básicamente lo que estás diciendo es, yo quiero proporcionar un servicio. Entonces tienes que, primero, ser capaz de proporcionar el servicio donde es necesario y también al precio que la gente lo quiere. Entonces, es una putada porque no depende de ti solo. Mucha gente, cuando hablan de la Lightning Network, lo que dicen es, hombre, si yo veo que la gente simplemente tiene que hacer cambios de balances y que yo me llevo una fee, pues me voy a forrar. Entonces pasa un rato y dicen, pues no lo entiendo, yo ya he abierto canales, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Y simplemente es que, bueno, la gente que paga es la que decide la ruta. Si tú no tienes canales que le interese a esa gente, no, pero es que los míos son muy baratos. Bueno, si no le interesa a nadie lo que tienes, por barato que sea, aunque sea cero, no lo van a coger. Y a veces pasa lo contrario. Bueno, sí, es que esto sí que me interesaría, pero esta liquidez al precio que me la vendes, pues que me da igual. Entonces, esto es una cosa importante que la gente que tiene routing nodes pues tiene que entender, ¿no? Que no es ni que el software vaya mal, ni que esto es un mercado, entonces será complicado. Y sobre todo, ahora puede ser un poco más fácil, pero si en un momento dado vienen capitales grandes y empiezan a abrir nodos y empiezan a construir parte de la network, será muy difícil competir, ¿no? Porque de la misma manera que si yo quiero hacer cohetes y digo, bueno, claro, es que SpaceX, porque tienen ingenieros, si yo también tuviera el dinero para ingenieros, y me dicen, ya bueno, pero es que como no los tienes, le contratamos a él, pues no es justo, dicen, ya bueno, pero se lleva el contrato. Entonces con esto es posible que acabe pasando lo mismo. Luego, como nodo, lo que tienes que manejar muy bien es el on-chain y off-chain, o sea, no es simplemente abrir un canal y ahora aquí las cosas a fluir, sino que también hay cierres y tú también tienes que decidir cómo la red va cambiando constantemente con quién te tienes que conectar. Como hemos dicho que tú tienes que estar conectado para recibir y enviar pagos, si eres un nodo enrutador, justamente lo que estás haciendo es recibir un pago y enviar un pago. Entonces lo que tienes que estar es conectado todo el rato.
O sea, tiene que estar ese ordenador funcionando y accesible. Una cosa que es muy importante es los fondos están, o sea, ahí hay Bitcoin, está en canales, que necesita firmas para gastarse, y las claves privadas están en un ordenador que está reliable connection, es decir que está conectado a internet. Esto es un peligro, entonces hay que saber muy bien, no puedes directamente decir, bueno, yo pongo ahí todo mi Bitcoin y venga, suerte, porque hay que entender que está en un hot wallet. Cuando digo un hot wallet, no solo me refiero a, bueno, es que a lo mejor te hackea alguien. Bueno, es que tú lo que estás haciendo es correr software de gente que te ha dicho, sí, envía Bitcoin aquí y no te preocupes, todo será genial. Y si un día pasa, que espero que nunca sea mi implementación y sea ninguna de las grandes, y si le pasa que sea pues, alguien que esté haciendo pruebas, ¿no? Pero ha pasado muchas veces que la gente haciendo pruebas, no pruebas como usuarios, sino gente que programa nodos y dice, vaya, pues hay un bug y si hay un agente externo que es maligno, pues era capaz de conseguir firmas de mi lado sin que nunca le tuviera que dar yo Bitcoin. Entonces básicamente me vaciaba la wallet. Entonces eso es importante porque no queremos que pase, pero es que además dentro de la Lightning Network, como hemos dicho, lo que hacemos es nos vamos firmando transacciones que gastan de un multisig que los dos tenemos para si la otra persona deja de cooperar, siempre poder recuperar el dinero. Lo malo de la información es que cuando está revelada yo ya no puedo decir, no, pero quiero que la olvides, porque yo te diré, vale, ya está, ya no me acuerdo, pero no sabes si lo he olvidado o no, ¿no? Entonces cuando yo te he firmado una transacción en cualquier punto dado, quería decir que tú podías gastar de esos fondos y básicamente esos balances se repartían de la manera que habíamos firmado. ¿Qué pasa? Yo abro un canal contigo y digo, mira, yo voy a poner un Bitcoin, pero habrá un Bitcoin de mi lado y 0 con tuyo. Fírmame que yo recupero un Bitcoin. ¿Vale? Entonces pasan unos cambios de balances y digo, vale, ahora todo el balance está de tu lado. O sea, tú tienes un Bitcoin y yo tengo 0. Pero yo lo que tengo es una transacción antigua que decía que yo recuperaba un Bitcoin. Entonces, ¿a mí qué es lo que me interesa? Como, o sea, si eres una mala persona, lo que dices es, bueno, pues yo voy a engañarle y voy a coger esa transacción y voy a gastar y voy a recuperar un Bitcoin. Entonces, para que eso no pase, Lightning no puede hacer magia. O sea, si yo te firmo una transacción en Bitcoin, si una transacción es válida y todavía no se ha gastado, esa transacción la puedes usar mientras esos inputs mientras esos outputs no sean los inputs de otra transacción que ha sido confirmada. Entonces, lo que hay es un castigo. Y entonces lo que en verdad firmamos es que repartimos esos balances, pero que si tú eres capaz de demostrar que ese no era el último balance, tú eres capaz de quedarte los dos. O sea, básicamente te quedas con todo lo que hay en el canal. Eso está para que yo no haga trampas, pero imaginaros que no es haciendo trampas, sino que mi ordenador hace algo mal. Normalmente digo mi ordenador, pero soy yo, ¿no? Yo hago algo mal y entonces la otra persona ve que estoy utilizando una transacción antigua. Él no me da tiempo a que yo le explique, no, espérate, es que estoy desarrollando, estaba probando no sé qué, sino lo que va a decir es, uy, Jordi quiere robarme, rápido, me quedo yo con todo. Entonces esto es importante porque no queremos tener muchos satoshis ahí, y sobre todo cuando te descargas software quieres asegurarte que está hecho para que no te puedan castigar así. Luego te tienes que conectar con nodos buenos, o sea que básicamente tú estás proporcionando liquidez, pero que con los que estés conectados hagan lo mismo, o sean receptores o emisores de pagos, para asegurar que por ahí va a fluir. Y lo que es muy importante es que necesitas tener relación con ellos. A mí me gustaría mucho no tener que hablar con los otros nodos, pero esto es tan dinámico que si tú quieres ser un operador de nodos, realmente es una faena. Y lo último, hay algo que se llama for close. Básicamente, cuando nosotros queremos gastar de un canal, lo que podemos es decir, este es el último estado. ¿Te parece bien? Sí, Jordi, este es el último estado. Vale, pues vamos a firmar que lo repartimos. Si no nos firmamos esto, no pasa nada porque yo ya tenía una transacción que gastaba de ese estado y era el último estado, ¿no? Perdón, de ese canal y era el último estado. Entonces, eso se llama un for close, donde yo digo, ya no te necesito, yo siempre puedo recuperar mi dinero. Entonces, si esto tuviera las mismas ventajas que cooperar contigo, pues siempre que hay información, pues se complica la cosa, ¿no? Yo siempre utilizaría, vale, no necesito hablar con nadie, voy a gastar eso.
pero normalmente las fees que se pagan son más altas. Hay también un penalty de tiempo allí para que puedas utilizar tus fondos, pero una cosa interesante aquí es que la persona que abre el canal, o sea, la persona que depositó el dinero, es el que paga las fees de esa transacción. Por lo tanto, muchas veces si tú simplemente te dedicas a abrir canales con todo el mundo, las otras personas te lo van a cerrar y tú estarás perdiendo dinero. Entonces es una cosa a evitar. Bueno, pues hasta aquí. O sea, esto siento si ha sido mucha información. Para los canales intentaré algún día traer mejores diagramas, donde a lo mejor estará más visual, más que yo diciendo, no, es el hash de las datos que... Pero espero que más o menos se haya podido seguir. Es importante que se haya visto cómo se utiliza la Lightning Network. O sea, yo simplemente he ido a la página web, he abierto un QR, he pagado con mi móvil y me han dado un videojuego. Entonces, para ser usuario de la Lightning Network no necesitas eso. Y también entender que esta tecnología es todavía muy joven. Esto, bueno, ahora ya lleva unos años, ¿no? En Mainnet a lo mejor es del 2018 o así, pero todavía queda mucho recorrido y todavía cambiar mucho. O sea, muchas de las cosas que yo digo aquí, si alguien me está escuchando del futuro, a lo mejor ya no son válidos. Esto de, no, es que las fees las paga el que lo abre. ¿Y por qué es así? No ha habido nada que fuerce eso, simplemente está implementado así. A lo mejor se cambia en el futuro. Entonces, ahora, preguntas. A ver, yo tenía una sobre el tema del force close. Me acabo de entender, me he liado ahí, porque decías que era una transacción multisig 2 de 2, pero en cambio un force close es una de las partes la que cierra, entonces ahí me... Vale, perfecto. Un force close básicamente es, yo te digo, vamos a abrir un canal y vamos a hacer un force close directo, ¿vale? Para que se vea claro. Yo lo que te digo es, oye, voy a enviar un Bitcoin a una dirección que controlamos tú y yo. Antes de nada te voy a decir, mira, aquí es la dirección donde yo lo voy a enviar. Y lo que quiero que me firmes es que nosotros gastamos de esta dirección y yo recupero un Bitcoin. Cuando tú me firmas eso, esa es la commitment transaction que yo tengo como force close. Entonces, cuando yo quiero gastar de ahí, no voy a utilizar esto, sino que te voy a decir, oye, que abrí el canal, no se ha movido y quiero cerrarlo. Y lo normal sería que tú me digas, vale, Jordi, pues lo cerramos, tú tienes un Bitcoin y yo cero porque no se ha movido. Si tú me dices, no, yo dejo de cooperar contigo, yo no te preocupes, yo tengo esta commitment transaction y este es el force close. El force close. Vale, entonces como follow-up, el force close siempre tiene el estado inicial. No, es claro, cada vez, si yo básicamente te envío 0,5 bitcoins aquí, lo que hacemos es que yo te voy a firmar una transacción a ti, que tú recibes 0,5 y yo recibo 0,5, y tú me vas a firmar una transacción a mí, que yo recibo 0,5 y 0,5. Lo importante aquí es que yo ahora tengo dos transacciones que puedo usar. Entonces es esto de, si yo utilizo una cosa externa, pues esas transacciones además dicen, bueno, y si la otra persona hace trampas, tú le puedes quitar. Bueno, le puedes quitar. Eres el owner de todo lo. ¿Y qué utilidad tiene la de bloqueo por tiempo en bloques? La de bloqueo por tiempo es cuando nosotros cooperamos, básicamente lo que decimos es, vale, de este multisig que tenemos los dos, yo recibo 0,25 y él recibe 0,25, porque había medio Bitcoin ahí. Y lo podemos utilizar ya. Firmamos una transacción que pone eso, él recibe 0,25, yo recibo 0,25. La que tú me has firmado, en verdad lo que decía es, yo tenía una que decía, tú recibes 0,25 directo y yo recibo 0,25 pasado X bloques. O esos 0,25 pueden ser tuyos si tú tienes unos datos que solo tendrás si no es el último balance. Entonces, ese tiempo que se pone entre medio después de un fork close es para asegurarme que yo lo que no estoy haciendo es, él se ha ido a dormir o su ordenador se ha apagado, él no está mirando la cadena y yo utilizo, dame un Bitcoin y que él se quede sin nada. Sino lo que se dice es, vale, yo gasto de ese multisig, pero como lo estoy haciendo de forma unilateral, se le da un tiempo a la otra persona donde yo no puedo tener mis fondos, porque esos fondos tienen que ser gastables de dos maneras. O pasado ese número de bloques, que si él no ha sido capaz de demostrar que no era el último estado, pues se considera que yo los puedo gastar. O durante ese número de bloques que yo todavía no puedo gastar, él puede castigarme y decir, Jordi ha hecho trampas. Pero, ¿y también para dar tiempo a que se conecte y que se convierta en un cooperativo, en un cierre cooperativo, o eso ya cuando No. hace un fork close se queda Sí, un fork close? cuando has hecho un fork close... Aunque los 40 bloques o lo que sea vuelva, nunca No. llegará a ser cooperativo. No. Esta transacción es básicamente un fork close, es una transacción de Bitcoin. O sea, yo lo que hago es decir, yo la tengo y se la anuncio a la red. Digo, yo quiero esto incluido. Si está incluida en un bloque y ya está dentro de la blockchain,
ahí ya no puede decir, bueno, no, espérate, es que en verdad era lo que te he dicho del problema del software. Me dice, mira, Jordi, la has cagado. Se me ha ido la luz. Sí, teóricamente, o sea, esto no está implementado, no sería fácil de hacer. Pero si tú y yo hacemos un force close, la mempool está llena, esa transacción no ha estado incluida todavía. Te puedo decir, oye, que me he equivocado, vamos a firmar una transacción que gasta esos inputs que todavía no se han gastado, bueno, esos outputs que todavía no se han gastado, y lo único que tenemos que hacer es poner más fees para asegurar que esta no se utiliza. Pero ese asegurar no te puede asegurar nadie. O sea, simplemente es intentar que la transacción que se confirme sea la que toque. ¿Hay follow-up? No, yo tengo dudas hacia si la descentralización en Lightning es realmente positiva o realmente la centralización podría llegar a ser lo positivo en este tipo de redes. Sí. Porque he llegado a ver en ciertas situaciones cuando el nodo de Zero Fee Routing estaba activo, yo pensé que realmente la centralización ahí se estaba produciendo y que era positiva, porque realmente, por lo menos yo, como operador de nodo, podía llegar a cualquier nodo y no pagar fee. Sí. Y además siempre cogía además el mismo camino, porque entiendo que el criterio de enrutamiento en Lightning se basa en la fee y el número de saltos, y ese siempre era el mejor camino. Entonces, Sí. al final mis pagos, al menos los míos, se estaban centralizando ahí. Y no Sí. sé si hasta qué punto eso es bueno o malo. Vale, la red que yo os he enseñado estaba como así, ¿no? Ancha, y A solo estaba conectado con 2 nodos y para llegar a la Q estaba súper lejos, pero esa red, o sea, básicamente esos son nodos que cualquiera de vosotros puede crear hoy en día. ¿Y qué pasa si yo digo, no, yo quiero una forma de estrella, yo quiero uno en medio y toda la gente que se conecte a la Lightning Network que abra canales conmigo? Y cuando quieran enviarle dinero a alguien, pues como todos tienen canales conmigo, diré, vale, no te preocupes, tú cambia el balance aquí y yo lo cambio con la otra persona. Entonces, eso, para empezar, no sé, no es ni bueno ni malo, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, esto es una red que la crean los usuarios, entonces será lo que los usuarios quieran. Yo no quiero esa red, pero si todos vosotros queréis, pues no pasa nada, yo simplemente hago el software, vosotros lo utilizáis y diréis, no, pero no hagáis esto. El problema que puede haber ahí es, uno, privacidad. Esa persona de medio sabrá todos los pagos de todo el mundo. Importante, las otras personas están cooperando. Tú le estás diciendo, yo te doy Bitcoin y tú envías Bitcoin en este otro canal. Si es forma de estrella, yo no solo sé quién está enviando, sino que además puedo vetar. Y él me dice, dale Bitcoin, y digo, pues no quiero. Si somos una estrella y todos pasan por mí, pues me haríais más la pelota, ¿no? Serían preguntas más sencillas. Pero sí. Entonces, la descentralización tiene un coste. Porque, claro, tener más canales, pues aumenta, es decir, vale, pues a lo mejor hay competencia de fees, pero si alguien tiene las fees muy baratas, se consume muy rápido el balance, y cuando yo quiero usarlo, ya no está en el lado que a mí me interesa. Entonces, ¿cuál es el punto óptimo? Normalmente esto lo que los desarrolladores de la Lightning Network intentamos hacer es poner el environment, el ambiente adecuado para que se desarrollen mercados. Y la gente diga, bueno, todo el mundo está muy centralizado, entonces todo el mundo que quiere privacidad no quiere usar a ese. Va, yo me puedo poner ahí y soy capaz de... Este es el precio que yo tengo para ayudar a la descentralización. Pero la gente tiene que quiere pagarlo. Aún así, sería difícil... A ver, al final lo más sencillo es... Si vamos a hacer eso, nos olvidamos de la red Lightning. De la red Lightning. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo lo apunto todo en un papel, me vais viniendo y ya mantengo yo los balances de todo. Entonces, con la red Lightning, la parte buena es que los balances no solo los mantendría, sino que además tú podrías recuperarlos, pero va degradando toda esta parte de la privacidad. Yo dudo mucho que eso sea lo que suceda, porque si alguien está muy bien colocado y gana dinero con fees, vendrá otra persona y dirá, es que yo creo... Hay incentivos para meterse dentro. Que puedo ganar el 80%, que yo puedo reventar ese mercado. Y ganar solo el 80%. Entonces, gente compitiendo se chafan unos a otros y es bueno para los consumidores. Pero lo que sí que hay que entender que con esto de los mercados hay mucha gente que dice, ¿ves? Hay 5 y la competencia es buena. Como aquí solo hay uno, voy a poner 4 más.
No, o sea, la competencia es buena porque los 5 son capaces de mantenerse y es lo que la gente quiere. ¿Y cómo sale el dinero? Si simplemente hay uno que tiene monopolio y digo, bueno, pues voy a poner 3 más, eso no es nada bueno. Aunque digas que ahora hay 4. Entonces, eso será más aspecto social que de la red en sí. Pero los incentivos, si la gente quiere pagar pocas fees, son altos para ir en esa dirección. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que esta red se podría acabar utilizando en plan a nivel mundial? Es decir, que todo el mundo la utilice, ¿y cómo crees que se vería? Es decir, veremos a bancos empezar a crear sus propios nodos de routing, entonces había grandes proveedores de capital como sería Santander, BBVA, La Caixa y otros así, ¿no? Pero después también un montón de gente, ¿no? De plebs, de gente con sus propios nodos en casa que tiene medio Bitcoin y que lo pone en redes, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves que evolucionará esto, básicamente? Yo, recordad, siempre a título personal, Jordi Montes. Si a mí en el 95 me dijeras, oye, esto de internet, ¿cómo lo ves? AT&T lo va a petar, ¿no? Yo te diría, pues sí, porque ellos son los que saben de redes. No, pero al fin y al cabo tú asocias y dices, bueno, esto es internet, son redes, ¿quién sabe de redes? Vale, está bien. Entonces aquí vemos esto y vemos capitales y decimos, vale, pues son los bancos los que lo van a petar. Yo les deseo lo mejor, pero no sé si son capaces de competir, porque vendrá otra gente y dirá, vale, los bancos, es muy difícil porque se tienen que canibalizar a sí mismos. Tienen que decir, vale, yo ahora gano dinero con todo esto, hay esta nueva tecnología, y tengo que perder todo este mercado para ganar este. Entonces normalmente lo que pasa es que dicen, no, esto es todavía muy pequeño, Una Ponzi, claro. no sé qué, no lo toques. Entonces viene otra gente y dice, bueno, no te preocupes, mientras tú ganas mucho dinero, yo voy construyendo esto. Y en el momento en que se quieren unir, pues ya... Too late. O sea, claro, Google, por ejemplo, dices, pero AT&T, ¿qué estaba haciendo? O Yahoo, que eran empresas ya muy grandes que ya eran nuevas. O sea, lo que pasó es, había empresas AT&T, no se meten en internet de manera fuerte, Yahoo, que era el mejor buscador, y la gente diría, bueno, es que esto de Yahoo, estos jóvenes lo están petando, y viene Google y... vamos. Entonces, yo normalmente en este tipo de mercados emergentes veo eso pasando todo el rato. Lo que es seguro, que es lo que más me gusta a mí, es que yo para hacer pagos grandes no sé si todos utilizaremos más o menos una red muy cohesionada en el centro, muy con esto de estrella, y entonces al final lo que se crean son como distintas clusters de sí, agrupaciones de gente que dice, vale, cuando ellos envían dinero, como se lo envían muy a menudo, están conectados, pero cuando tiene que irse a una parte externa, pues se pasa. Yo creo que eso es una cosa que sí que se verá, ¿eh? O sea, normalmente tú podrás ir allí y decir, vale, toda esta gente veo que se está enviando dinero y veo que son estos dos nodos que no se están ocupando solo de esta gente, sino de muchas más cosas. Entonces yo creo que puedo darle un servicio mejor a este grupo de gente. Entonces tú intentarás ganar ese pequeño nicho de mercado. Y creo que eso sí que lo podrán hacer operadores pequeños, siempre y cuando cuando yo vea a esos usuarios, digo, oye, yo puedo solucionarte un problema, pero si viene alguien con un palo y me dice, ¿cómo le solucionas el problema? Es que te reviento. Entonces, pues se quedarán sin solución. Sí. Que eso también es importante tenerlo en cuenta. Has comentado que se puede abrir un canal sin que haya 0 confirmaciones. Sí. ¿Cómo funcionaría esto si hago replace by fee y se cierra el canal? Vale, abrimos un canal, ¿vale? Lo que él está diciendo es, los canales estos, la parte buena es que yo siempre podía gastar, ¿no? Porque tenía esa commitment transaction de antes. Pero si nunca ha estado confirmado, esa commitment transaction está utilizando unos outputs que todavía no están en la cadena. Entonces, pues básicamente la gente yo diría, no, pero espérate, es que esto no sé qué, y me dice, mira, yo sigo el protocolo, lo siento, has perdido ese dinero. Entonces, como funciona es, yo abro un canal contigo y lo anunciamos bueno, no lo anunciamos a la red, sino que simplemente ponemos la transacción. Entonces te digo, oye, de mi Bitcoin, bueno, vamos a hacerlo al revés, que yo sea el malo, o el que pierde. Tú me abres el canal a mí, y me dices, oye Jordi, la transacción ya está en la mempool, y te digo, vale, vamos a empezar a utilizar el canal. Y me dices, oye, te empujo 0,5 Bitcoin, ¿eh? Y digo, vale, va, pues yo lo empujo por este otro canal. Y entonces tú gastas de tu transacción y este canal nunca se confirma. Aquí yo acabo de perder 0,5 Bitcoin, porque yo para tenerlo necesitaba que este canal estuviera confirmado. Entonces, cuando había gente que cuando se habló de ZeroConf decían, vale, pues lo vamos a poner por default, que esto sea para todos.
Bueno, pues en mi nodo eso no lo va a tocar porque yo no quiero que todo el mundo... O sea, yo no me fío de todo el mundo. Me fío de unos cuantos o de unos cuantos que, si son aleatorios, al menos es un grupo suficientemente pequeño que puedo tener controlado. Entonces, sí, eso existe, va muy bien en unos casos, pero ahí hay confianza. Dime. Yo creo que todos nos vamos haciendo más o menos idea de que casi todo el mundo lo va a usar custodial. Ya el custodial será alguien muy gordo o será que tu primo tiene un nodo y es tan bajo que te lo deja usar y ya está. Pero claro, estamos reventándonos un poco el Don't Trust Verify. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma de que alguien muy gordo tipo Blue Wallet, Wallet of Satoshi, todos los que están haciendo el custodians en plan masivo, ¿hay alguna forma criptográfica de que puedan demostrar que no nos están haciendo fraccional? Vale. Haciendo fraccional. O sea, como Wallet of Satoshi, por ejemplo, tú tienes tu balance ahí y tú ves que el nodo Wallet of Satoshi tiene no sé cuánto, pero como sabemos que tienen todo lo que necesitan para... Reserva, al ser prueba de reserva, ¿no? Sí. Claro, o sea... Bueno, de reserva no, ya sabemos lo que tienen, porque el nodo es público. Ya, lo que no sabemos es cuánto deben. Exacto. Eso es bueno, eso es bueno. O sea, básicamente lo que le está diciendo es, yo me abro un Wallet of Satoshi, ¿vale? Yo voy allí, me descargo la app y me pone 0 Bitcoin. Entonces yo me mando 0,1 Bitcoin. Entonces me ponen, ahora tú puedes usar 0,1 Bitcoin. Entonces, yo le mando 0,1 Bitcoin a mi amigo en Blue Wallet. Yo estoy seguro que Blue Wallet, de momento, hoy en día, no le fía a Wallet of Satoshi. Entonces, si mi amigo de Blue Wallet ha recibido en su balance 0,1 Bitcoin, lo que estoy seguro es que Blue Wallet ha recibido 0,1 Bitcoin, entonces Wallet of Satoshi ha tenido que perder 0,1 Bitcoin. Ahora, si mi amigo en lugar de usar Blue Wallet utiliza Wallet of Satoshi, ahí no hay ninguna transacción Lightning, porque básicamente lo que hay es que ellos han cambiado. ¿Pueden ellos demostrarme que están en control de suficiente capital? Como no me lo hagan de manera en auditorías, no hay. ¿Por qué? Porque imagínate que tú dices, no, pues lo que hago es que me hagan un listado. Yo cada vez que les envío dinero, pues que digan que eso es una entrada. Y entonces ya sabemos cuánto deben. Porque en teoría por cada Bitcoin que ellos depositan, pues ahí deben dinero. Pero las fees se tienen que ir restando. Y no sabemos lo que se gasta en fees. Entonces ellos te pueden decir, bueno, pues en fees me he gastado el 10% del capital. Y yo me lo tengo que creer. La otra idea sería decirle, no, pues necesito que me enseñes todas las transacciones que haces. Pero primero, ¿quién les dice eso? Ya suena mal. O sea, si alguien va con esa idea, ya no me interesa. Y es un poco un... parece imposible, si lo pienso, de resolver, porque justamente lo que está pasando es, para resolver el tema de escalabilidad, lo que decimos es, yo no tengo que anunciarle a todo el mundo, no todo el mundo tiene que tener la misma visión todo el rato con Lightning. Básicamente son solo los operarios de los canales. Entonces lo que estoy diciendo es, vale, pero yo quiero saber de este operario el estado inicial. Y no solo de este, porque Wallet of Satoshi, pues hoy es alguien, pero a lo mejor de aquí 2 años ni siquiera nos acordamos. Es de, wow, ¿te acuerdas de Wallet of Satoshi? Entonces, no podemos saber si están utilizando la reserva fraccionaria. Te pueden ellos enseñar auditorías, pero no hay Ahí es más. donde va mi pregunta, ¿no? Un poco relacionada con él. En Lightning se pretende que todos seamos operadores de nodo. ¿Hay algún tipo de incentivo o se está pensando de que eso se produzca, de que todos tengamos nuestro propio nodo y seamos operadores de nodo? Y ahí es donde está el versus, ¿no? Custodial, no custodial. Si utilizas custodia se está centralizando la red, ¿es eso beneficioso? Si te decides de operar un nodo, resulta que te da un poco de miedo porque te hablan de, hostia, hay un riesgo aquí. Se está también pensando de qué forma hacer que el operador de nodos pueda estar más tranquilo. Hay algunas herramientas que se estén desarrollando de cara a eso, para que el operador pueda ser alguien operador y no necesariamente tenga que ser alguien con mucho conocimiento y que se la busque para hacer un backup y estar tranquilo. Sí. No sé. Es muy interesante. Lightning no está controlado por nadie. O sea, no es que te diga, mira, nosotros tenemos este proyecto y nuestra visión... pero ¿tú quién eres? Dame el software y ya me hago yo mis cosas. Entonces,
justamente Bitcoin nació así, ¿no? O sea, justamente alguien crea y dice, yo creo que tengo esta solución. Y entonces mucha gente que no tiene nada que ver dice, pues yo voy a montar encima de estos. Gente que dice, va, yo veo Bitcoin y voy a montar Lightning encima, sin pedir permiso a nadie, o sea, simplemente dice, pues yo lo puedo usar de esta manera. Entonces, a mí, si tú me preguntas, a mí me gustaría que cada uno tuviera su nodo. No para enrutar, al fin y al cabo para enrutar, bueno, aunque a lo mejor unos miles en el mundo, pero al menos que cada uno tuviera su balance. La mayor parte del dinero ni tan solo tiene que estar dentro de la Lightning Network todo el rato. Contra más... esto los mercados decidirán, o sea, la gente simplemente operando de manera no altruista, de manera egoísta, irán diciendo, vale, ¿cuánto tengo que atar yo en Lightning? ¿Cuánto necesito para pagos? ¿Cuánto necesito para recibir pagos? Entonces, no se sabe todavía cuál será la fórmula, porque no sabemos cuáles son las dinámicas que tendrá esa economía. Todavía es que es tan pronto que lo único que puede pasar, que espero que no pase, es que alguien coja y diga, vale, yo me imagino que esta es la solución porque así es como interactúa la gente. Entonces, aquí es donde tenemos que llegar. Entonces, los usuarios empiezan a hacer otras cosas, entonces se empiezan a enfadar y dicen, que yo he planeado a 5, 7, 10 años cómo tienen que ser las cosas y lo que tú estás haciendo me molesta. No hagas esto, porque el plan ya lo sabemos, que básicamente es lo que pasa cuando hay central planning, ¿no? O sea, la gente dice, yo creo que esto será como tiene que estar organizado, y entonces se enfadan porque la gente no actúa de la manera que ellos habían planeado, entonces dicen, jamás dicen, yo he planeado mal, lo que dicen es idiotas que no saben qué hacer, ¿sabes? Entonces, lo que puede hacer más bien es si tú, por ejemplo, crees que quieres que la mayoría de gente utilice su propio nodo, hagas software para ayudar a gente que tenga su propio nodo. Entonces, hay una cosa que se llama Raspberry Blitz, que, por ejemplo, pues hay gente que hizo eso y hay otros que hicieron, ¿cómo se llama? Minivolt, que es para que la gente tenga su propio nodo. Qué máquina Minivolt, ¿eh? Por cierto, desarrollador de Minivolt. Pero al final depende de ti. No, claro, pero así voy yo hasta atrás, ¿sabes? Y bueno, es que aquí si no funciona internet... Que si el backend no... Sí, no. Ahí es donde está el trabajo que yo te digo, ¿no? De qué forma un operador de nodo puede encontrar X herramientas que las daréis ustedes, entiendo, porque si ustedes el backend no las saca, yo no las puedo usar como operador. No sé, una forma de poder estar tranquilo hacia los backups que se hagan periódicos de forma automática, o que tengan un sistema que en la nube, o que pueda haber ciertas cosas que te digan, vale, puedes estar tranquilo porque tengo este X setup, ¿no? Kit de Sí, hay un ejemplo, por ejemplo, que sería L2, que es un cambio muy importante, donde L2, E-L-T-O-O. Entonces, eso es un cambio que tardará un tiempo, si se hace. O sea, aquí la gente ya habla como si ya estuviera todo decidido, pero no sabemos cómo será. Porque necesita, primero de todo, un cambio en Bitcoin Core. Entonces, eso puede pasar, puede no pasar. Los cambios en Bitcoin Core, yo soy un poco receloso. Por muchas cosas buenas que traigan, digo, bueno, sí, pero no lo sé, soy muy conservador en esto. Yo es que no... Claro, porque aquí sois ustedes los que lo adaptáis, al core, ¿no? O hay una relación entre los dos mundos para ponerse de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Porque a veces me da la sensación de que sois ustedes los que se sacan dark root sale y ahora ustedes os adaptáis a tal. No es algo... Claro, o sea, básicamente la gente de Core ve usuarios y deciden qué hacer, pero esto es complicado porque Core es Bitcoin ahora mismo, porque realmente lo que dicen es no hay una especificación o hay una especificación, pero es que si el código hace una cosa distinta, manda el código sobre nada. Entonces tú empiezas ya, pero ¿quién manda en el código? Y dices, no, pues el código este de GitHub, pues si yo tengo un fork. Entonces, ¿es el mío? O entonces, normalmente como funciona es... La parte importante es, hay agentes que tienen un protocolo aquí y van diciendo, vale, con estos datos y este protocolo me puedo coordinar con otros. Entonces, a veces las cosas van muy rápido y mucha gente ni siquiera dice, vale, no, yo cojo cualquier cosa que me den. Eso va a ser el protocolo. Entonces, perdona, volviendo a la pregunta, era si nosotros queremos que sea más fácil para operarios, sí, pero hay tantas cosas que hacer que ni tan solo sé en qué centrarme, porque hay muchísimas cosas por hacer. Y hay cambios que incluso son tan hardcore como cambiar
Bitcoin Core, para crear el to, para que este cosa de yo utilizo un estado anterior del canal, en lugar de tú castigarme y quitarme todo el dinero, sino tú simplemente puedes decir, hey, ese no es el estado anterior, es este. Y si tú utilizas uno que es posterior a este, pero no el último, yo puedo decir, no, este no es el anterior, es este. Entonces, yo creo que eso sería muy bueno para usabilidad, porque la gente ya no tendría miedo de... Si yo hago que te descargues un software que yo he codificado, yo te puedo vaciar. Si yo soy un agente maligno, pues te puedo vaciar el nodo. Entonces, todo lo que pueda ser... Bueno, un agente maligno no puede hacer cosas muy malas a todo el mundo. Es el camino que intentamos seguir. Y la parte muy interesante es, si algún día alguien considera que yo o cualquiera otro de los desarrolladores no está haciendo lo correcto, simplemente pues hace un fork y dice, oye chicos, le explica a la gente por qué lo que yo estoy haciendo está mal, y a mí pues que me apedreen y que utilicen lo tuyo. A mí o a la persona mala. Yo os digo, preguntaba un poco relacionada con la suya, con lo de facilitar que los usuarios tengan nodos. Se ha hablado algunas veces de nodos hoja. Sí. ¿Qué es un nodo hoja? ¿Para qué sirve? Vale. La mejor manera que yo tengo de recibir un nodo hoja sería un nodo no enrutador. Básicamente era, al principio lo que he puesto es, participar en Lightning es muy fácil, enviar y recibir pagos, y entonces había otra diapositiva que ponía nodos enrutadores. Entonces, los nodos enrutadores en estos que básicamente están conectados todo el rato, les llega un pago, él tiene que hacer forward para otro, pero muchas veces yo lo que quiero simplemente es una aplicación en mi móvil o una aplicación en un aparato que está externo, que normalmente no pueden acceder a él, y digo, yo ahora quiero hacer un pago. Pues lo conecto y digo, vale, ahí quiero hacer un pago a este nodo de aquí. Entonces yo tengo canales con otra gente, y esos canales, mientras mi nodo está apagado, son inservibles, o sea, no pueden pasar pagos por ahí. Pero en el momento en que yo tengo el nodo encendido, pues puedo usarlos. Entonces la idea de los nodos hojas son nodos que simplemente lo que vienen a hacer es enviar y recibir pagos, no hacer forward. O sea, para un negocio sería, si no quieres enrutar, Sí, con eso tienes suficiente. Sí. Vale. ¿Y cuáles recomiendas para... Volvamos a la tierra y ahora volvamos a la custodia, porque creo que la mayoría de la gente empezará así. ¿Cuáles utilizas tú o cuáles recomiendas? ¿Cómo empezarías en Lightning? ¿No? ¿Cómo harías un Vale. para empezar? Porque creo que habrá mucha gente aquí que todavía no ha tenido contacto con Lightning y no sabe cómo usarlo. Yo aquí no sería un buen ejemplo porque no utilizo custodials, entonces yo lo que tengo es un nodo mío. Un nodo, yo les dije a mis padres, ¿ves eso de ahí? Eso es mi banco. Entonces eso es ya viene aquí a pedirme licencias ahora. ¿Usted dijo que tenía un banco propio? No puedo utilizar el término banco. Bueno, hay un ordenador ahí que corre un nodo Lightning. Entonces, yo veo que la mayoría de gente no puede hacer eso. O sea, en el estado en el que está no puede hacer eso. Si yo ahora invierto, o los desarrolladores, todo el tiempo en empaquetar lo que tenemos ahora de forma correcta para que puedan hacer eso, también creo que sería un error, porque no creo que estemos en el estado final. Entonces es muy difícil, hay tensión ahí, ¿no? Digo, que cambie mucho ahora. Bueno, pues que cambia cada semana, entonces es complicado tenerlo. Bueno, pero si nos ayuda al final en conseguir lo que tenemos que empaquetar, pues los nodos enrutadores ahora, o los early adopters, sufren un poco más, que como son early adopters, pues normalmente pues, son capaces de entumar muchos más, ¿cómo se dice, no? Recibir mucho más, tienen más aguante. Entonces los maltratamos un poco porque decimos, vale, que esto sigue avanzando, pero no es a propósito. Pero yo lo que haría sería decir, primero entender qué es un nodo custodial. Un nodo custodial es, hay gente que tiene esta red y participa en ella. Y cuando yo me descargo, yo no estoy participando en esta red. Yo lo que estoy haciendo es una relación financiera con alguien que tiene acceso aquí y le digo, manda y recibe dinero. No hay diferencia con Bizum. La única diferencia es que tú en un momento dado siempre puedes entrar, pero lo estás utilizando como si fuera Bizum. Entonces, si eso ya está entendido, lo segundo sería poner cantidades pequeñas que tú necesites. Porque, primero, la gente puede ser mala,
La gente te puede ser hackeada. Imagínate, son buenos, son ángeles, no quieren engañarnos, pero les han hackeado. La tercera, no les han hackeado, la gente no es mala, pero hay un error en su disco duro y se han roto y dicen, bueno, qué pena. Pues, y te explican, no, pero si yo también he perdido. Y dices, ya, pero a mí me molesta lo mío. Lo tuyo me siento muy mal, pero yo he perdido mi Bitcoin. Entonces, hay wallets que te permiten utilizar la Lightning Network, como Wallet of Satoshi es uno, Blue Wallet, Blix, Phoenix. Lo que estoy seguro es que es muy probable que el que sea la killer app todavía no exista. O sea, todavía hay mercado para wallets, pero tienen que hacer algo diferente. O sea, mucha gente ve un wallet y dice, pues lo copio. Porque, ¿ves? Entonces hay competencia, es lo mismo, no hay problema. Lo que estaría bien es irlo viendo diferente, y si no, Breeze, por ejemplo. Pero muchas de las cosas tienen trade-offs, porque en Breeze tú estás corriendo un nodo en el móvil, pero entonces pasa que el nodo necesita, cada vez que se abre, pues recopilar los datos que se ha perdido cuando no estaba online. Y eso tarda un tiempo y los usuarios dicen, pero vamos a ver, que yo solo quiero pagar el café. Y además no lo uso nunca, y cuando voy a usarlo, que ese es el problema. O sea, como no lo uso nunca, cuando voy a usarlo, además hay un problema, pues ya no lo uso hasta la siguiente vez. Entonces yo lo que haría sería buscar Wallets Custodial en internet o Lightning Network Custodial, y seguro que saldrá pues este de hecho. No. Dime. Igual que cuando hablamos de Bitcoin Blockchain, tú dices que el tema de reutilizar direcciones es una mala práctica, un tema de privacidad. ¿Qué pasa con por ejemplo, con las direcciones cuando tú puedes recibir con Wallet of Satoshi, puedes recibir en una dirección que es parecida a una dirección de correo electrónico? Sí. ¿Qué pasa con Getalia, por ejemplo? Esos son layers. O sea, esa dirección en verdad lo que está haciendo es, nosotros ya sabemos, vale, las invoices como estaban concebidas al principio no se pueden reutilizar. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos que una invoice ha sido pagada? Porque yo le digo a alguien, si tú me enseñas los datos que hasheados dan este hash, yo te doy un Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Una vez yo le he pagado una vez, ya hay gente ahí fuera que sabe esos datos, ¿no? Porque básicamente todos los HTLCs de en medio se completaron porque tenían esos datos. Entonces, la siguiente vez, si yo les digo, oye, haz forward de esto y quiero un HTLC que solo será válido si tú tienes la preimage de este hash, si ellos lo están guardando, dicen, ay Jordi, qué tonto has sido, si es que yo esta respuesta ya la tengo. No me hace falta enviar un Bitcoin por aquí para recibir tu Bitcoin con 1, porque yo te doy la preimage que ya la tengo de antes. Y la persona pagando no sabe que eso ha pasado. Lo sabe cuando la otra parte le dice, oye, no me has pagado. Entonces, las invoices normales, Vault 11, no se podían reutilizar, porque tienen este problema de los HTLCs. En el futuro cambiarán con PTLCs para que se pueda hacer, y además ya hay ahora nuevas partes del protocolo, como las offers, para que se puedan recrear, o las AMP. Pero las de Wallet of Satoshi, lo que hay ahora es, vale, vamos a crear una dirección de correo electrónico que cuando sea un hit, eso lo que haga es vaya al nodo y diga, oye, dame una nueva invoice. Y eso simplemente crea una, y la que se da es distinta. Entonces, es simplemente un layer más. Entonces dices, vale, cada vez que están enviando un mensaje con el protocolo a esta dirección de correo electrónico, el nodo crea una nueva dirección Vault 11, y entonces no se reusa. Si yo envío dinero 2 veces a la misma dirección de correo electrónico y voy al nodo, los nodos no tienen idea de direcciones de correo electrónico. O sea, yo voy al LND y digo, a ver, enséñame pagos a direcciones. Dicen, yo no controlo direcciones. Lo que hay es un software por encima que cada vez que reciba un pago a una dirección de correo electrónico, lo que hace es decirle al nodo, dame una nueva invoice. Entonces entiendo que nadie podría saber cuánto estoy recibiendo, cuánto estoy enviando. Bueno, a Wallet of Satoshi seguro. Sí, no, claro, me refiero a alguien que no sea de Satoshi o cualquier cosa. Otras personas no pueden. Déjame pensar, porque no sé. Creo que en parte te refieres a chain analysis, ¿no? Si pueden hacer chain analysis en Lightning. O sea, Vale. Tú sabrás más de eso. Pregunte, por ejemplo, a un creador de contenido, un youtuber, alguien con una dirección de GitHub
privacidad? Vale. Primero, la privacidad hay varias escalas, ¿no? Con Albi tendrás 0. Conmigo, si hackeo a Albi o Albi me dice los datos, tendrás 0. Si yo soy de fuera, en la Lightning Network, cuando yo creo todo el camino de pagos, yo básicamente a cada nodo intermedio simplemente le doy un poco de información sobre a quién se lo tiene que pasar. Entonces ellos solo saben que han recibido un HTLC del nodo que lo ha recibido y a quién se lo tienen que pasar, pero no saben a quién va a acabar ni cómo de lejos está la persona a la que tiene que acabar. Con las addresses que son como un correo electrónico, no sé cómo va el protocolo de cuando yo hago fetching de eso. O sea, no sé si yo hago una llamada DNS para que me den información sobre algo, o entonces no te puedo decir, porque si es DNS, pues diré, bueno, pues todos los servidores DNS saben a quién lo estás preguntando. Lo que es seguro es que saben que lo estás preguntando, no sabes si lo estás consumiendo o si lo estás pagando. Aún así, yo no sé si habéis nunca visto todo el tema de tracking en internet para anuncios. Una puta locura. Micrófono, la CPU, cómo se calienta, entonces hacen fingerprinting de eso. Si la Lightning Network funciona, los sistemas de privacidad que tenemos ahora mismo no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque mucha otra gente, que también pues, supongo que tendrán buenas intenciones o no, pero tendrán un trabajo bien pagado y les dirán, tú lo que tienes que hacer es romper esto. Y pues, es como el ajedrez, ¿no? O sea, yo puedo ser muy bueno, pero hay mucha otra gente buena también, entonces tenemos que competir en ello. Entonces, a día de hoy, los nodos potentes pueden, si quisieran, no hay ninguna cosa teórica que yo diga, no, te puedo asegurar que no pueden hacerlo. De hecho, la teoría dice, bueno, dependiendo de cómo se esté usando esto, se puede llegar a saber. Lo que creo que es mucho menor que todo el análisis on-chain que hay, por ejemplo, ahora mismo. Que no quiere decir que se mantenga así para siempre. Y ese será un tema muy complicado, porque no, la cantidad de gente que estamos ahora en Lightning no seríamos suficientes para competir con el resto del mundo que intentaría romper la privacidad que nosotros intentamos crear. Porque básicamente pues Google tiene equipos o Facebook que llevan muchos años como rompiendo privacidad y entonces dicen, vale, a ver esta cosa Lightning Network, de todo lo que ya ha hecho, ¿qué puedo reutilizar aquí? Y nosotros no sabemos todo lo que ya han hecho. Pero sí, no tendría que haber ningún problema. Para allá y luego volvemos. Sí, pues terminamos también que tenemos hablar de todo eso. Pero dos preguntas, Jordi. Uno, el Vault. El Vault de las integraciones. ¿Quién son la autoridad que puede pedir si el Vault está así? Si no, es una fuerza de centralización. Y segundo, en tu opinión, ¿tiene un riesgo de un fork de Lightning? ¿Tiene un riesgo que alguien dice, vale, voy a hacer mi propia estructura, dejamos Lightning 1, hacemos Lightning 2? Vale. Para los Vaults, cuando se creó, pues había 3 implementaciones más o menos grandes, entonces se ponen de acuerdo y dicen, hey, que yo también estoy trabajando en... Alguien hizo un paper, ¿no? Y entonces varias gente pues empieza a implementar. Después de un rato dicen, oye, yo estoy implementando esto, tú, y yo también. Oye, pues ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para que no haya 3 Lightning Networks y sea una Lightning Network? O sea, básicamente diferentes implementaciones. Eso suena muy bonito, pero entonces muy rápidamente dicen, bueno, es que los trade-offs que yo elijo, pues la implementación que tú estás haciendo o los trade-offs que tú tienes, pues no van en consonancia a los míos. ¿Por qué tengo yo que dejar de hacer lo mío, dejar tú de hacer lo tuyo? Entonces, lo que se dice es, bueno, vamos a poner buenas intenciones. Yo creo que el core podemos todos estar de acuerdo. Entonces se crean los primeros 11 volts. A partir de aquí se dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, como somos 3, si 2 de las implementaciones lo tienen, vamos a considerar que es estándar, entonces que la otra tiene que hacerlo. Pero eso es como ni siquiera un deber moral, ¿no? Porque es lo que he dicho, o sea, las 3 que hay ahora, yo no sé si de aquí a 5 años serán las 3 importantes. Eso no se puede saber. Entonces, ahora mismo los Vaults pasa como Bitcoin Core, ¿no? Pues hay gente que está allí, nosotros los meetings son abiertos, pero hay gente que decide. ¿Por qué deciden? No es que decidan cómo la red tiene que estar, sino que deciden lo que ellos van a hacer. Y si nadie más está haciendo lo contrario, pues no es que ellos decidan lo que se tiene que hacer, que ellos deciden lo que ellos hacen. Y si no hay nadie que esté compitiendo, pues
el resultado que se ve es, ah, esta persona está mandando, pero no, es simplemente que esa persona está diciendo lo que él hace y no hay nadie más haciendo lo contrario. Para el riesgo de partir la network, yo creo que hay bastantes incentivos a no hacerlo. La mayoría de implementaciones lo que quieren es al revés, que todo esté más cohesionado, y también van aprendiendo, ¿no? O sea, van diciendo, bueno, a ver, hicimos el deploy de aquello, fue nefasto, vamos a asegurarnos que el mismo error no pase. Un ejemplo súper tonto. Yo tengo feature bits, que te dicen básicamente lo que mi nodo soporta. ¿Vale? O sea, yo cuando creo un nodo digo, pues yo soporto las funcionalidades 5, 4, 3 y 7. Entonces, tenemos que estar de acuerdo en la 1 qué es, la 7 qué es, la 5 qué es. Entonces, hay unas que ya estamos de acuerdo, las principales. Pero entonces dejamos muchas otras para extender. Entonces yo digo, pues yo voy a coger la 53. Y la 53 va a ser para la funcionalidad de Jordi. Entonces yo soy una de las implementaciones y lo hago. Entonces viene alguien otro y dice, pues yo voy a utilizar la 53 para la funcionalidad no sé qué. Y entonces esta tiene éxito y esta, pues es que ni se acuerda el desarrollador de que la había empezado. O no está ahí, ¿no? O sea, no lo tiene en mente. Entonces, al final, dos implementaciones utilizan la 53 para algo. Entonces no tiene un proceso como en Bitcoin para señalar que un nodo pasa al otro, un minero pasa al otro. Entonces, ¿qué es el mecanismo al interior de la red Lightning para decidir eso? Es libre. Si yo ahora mismo empiezo a desarrollar sobre no sé, de C-Lightning, se puede hacer. Sí, claro, sin ningún problema. Pero eso en Bitcoin también pasaría, ¿eh? O sea, yo ahora mismo hago un fork. De hecho, hay gente que dijo, es que los bloques no son de 2 megabytes o 4 contando las witnesses. Y esa gente lo decía de verdad. Y ahí están. Lo único que no se pueden coordinar conmigo. Y ellos me dicen, es que te acabo de enviar Bitcoin. Y yo miro en mi nodo y digo, pues aquí pone que no. Me dicen, es que yo tengo todo este Bitcoin. Digo, yo no sé lo que tú llamas Bitcoin, pero lo que yo llamo Bitcoin, con este protocolo y estos datos, no te dejo subir al coche, por favor. Pero sí. Hace 10 años la mempool estaba seca y eran tiempos felices, y si yo te quería pagar un café te hacía una on-chain, y si yo te quería comprar un coche te hacía una on-chain. Ahora la mempool normalmente está bastante bien, pero algunas veces se pone tonta. Si te quiero comprar un coche te lo mando on-chain, si me quiero comprar un café probablemente lo hago con Lightning. Dentro de 10 años me figuro que si la adopción sigue creciendo, la mempool será extremadamente buscada, no todo el mundo estará haciendo transacciones ahí. Igual soy capaz de comprarte un coche con Lightning, porque claro, ahora vemos un canal de 16 millones de sats, bueno, es pasta pero no es tanto, pero si el precio sigue haciendo lo habitual, puede ser una locura. ¿Tú crees que Lightning es el último estadio en el que ya se soporta todo, o crees que vamos a seguir bajando, subiendo capas todavía más, y dentro de 20 años no se me ocurriría pagarte un café con Lightning? Lightning yo lo vi suficientemente importante como para dejar cualquier cosa que estaba haciendo y decir, vale, yo tengo que dedicarme a esto. O sea, yo creo que esto va a ayudar al mundo y tengo que, pues, dejar mi trabajo y encontrar un trabajo en esto. Y ayudar a push forward, ¿no? Lo importante es Bitcoin. Si mañana yo o cualquier persona que está trabajando en la Lightning Network, que creemos que es la mejor solución, hay otra, simplemente la otra. Y si hay algunos que dicen, no, pero es que yo ya tengo demasiado vested en la Lightning Network, además está en early days que ni siquiera tiene network effects, o sea, va simplemente a hacer. Yo no he visto nada que tenga mejores trade-offs, a lo mejor existe. Por matizarte, más que algo que esté al mismo nivel que Lightning, hay una alternativa mejor. Mi pregunta va más encaminada en, ¿crees que con Lightning va a ser suficiente para la mayor parte de transacciones que necesita el mundo? ¿O crees que vamos a tener que poner otra capa encima del pastel porque dentro de 20 años decimos, joder, Lightning no da de sí para soportar todas las... Dependerá mucho de, por ejemplo, qué adopción custodias tienen y cómo está repartida esa. Yo lo que sé es que cada vez encontramos maneras de utilizar, o sea, codificar más información en un output, en una transacción de Bitcoin. Entonces cada vez la main pool es que se va a llenar, pero cada vez, es que además los humanos hacemos esto, ¿vale? O sea, yo digo, es que va a estar llena y no vas a querer usarlo. Bueno, entonces empezaremos a pensar, vale, si está llena y no puedo usarlo, ¿qué maneras tengo de usarlo de manera más eficiente para que me salga a cuenta? Entonces simplemente vamos encontrando soluciones. ¿Cuáles son? Todavía no lo sé. Y si se van a necesitar,
Lo que es seguro es que Lightning no me gustaría que fuera el último nivel, porque entonces todo lo que la gente se le ocurra va a ser un Frankenstein. Porque entonces dirán, vale, pues se pueden hacer smart contracts, entonces que yo, mi nodo, pone smart contracts allí, entonces yo lo que quiero es que esto sea un método de pago de Bitcoin. Suena a Ethereum. Sí, yo no. Ethereum era el símbolo ese que estaba antes en esa E así, o Creo que sí. se Es me una E. juntan, sí, se me juntan todas. Es la de Christine Lagrange, ¿no? Para todo. Entonces, para método de pago me gustaría que sí, pero no sé si pasará. Hay otras redes, el Tu, por ejemplo, Liquid, con otros trade-offs que a la gente también le gustan y que lo utilizan. Yo me imagino más como, por ejemplo, a mí Fedimint me parece una idea muy interesante y me pregunto si dentro de 10 o 20 años todavía estaremos usando Lightning mucho nosotros, o si ahora unos datos saltos como, buah, Lightning está aquí enterrado, protocolos abajo y estamos en una cosa como Fedimint. Si miras internet, por eso he dicho que me gustan mucho los layers, porque contra más cosas podamos poner en otros, más arriba o más abajo, pero que no interactúe, que no toque el core, mejor para los protocolos. Lo que pasa que no... Fedimint, por ejemplo, yo creo que sí que será una cosa que se hará, pero es lo que digo, no sé si serán custodials. Al fin y al cabo lo que tienes es un custodial de varios. Entonces esas soluciones seguro que se van utilizando. Pero es que como parece que la escalabilidad con el salto a Lightning es muy bestia, ¿no? Es como el Bitcoin, escalabilidad poquita, de golpe Lightning, ¡boom! No, sí. Teóricamente como la capacidad. Pero también hará falta ver pues cuántos canales quiere abrir la gente, de qué cantidades, y eso dependerá mucho del precio de Bitcoin en el momento. Entonces muchas veces dirás, ¡ay! Ahora sí que utilizaremos Lightning, pero no están todos los canales creados, por lo tanto utilizo este custodial, o al revés, mucha gente había empezado a crear canales, y qué bien que cuando la gente los quería ya estaban allí. Entonces es un poco predecir el futuro, que no sé hacerlo porque no depende de mí. Porque claro, es que depende de lo que haga la gente. Entonces puedo ver las dos versiones. Un aplauso.